Ahora. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a este acto de presentación del libro Descubriendo Santander, cuyo autor es Pedro Arce, que hace doblete, en este caso, en esta semana, que ha presentado ayer otro libro también en el Ateneo. En primer lugar, mi agradecimiento al Ateneo por prestarnos el espacio, y luego les voy a comentar una serie de normas que me han puesto aquí, que debo de hacer, para recordar que las normas para el acceso, después es obligatorio el gel alcohólico, el aforo del salón se ha reducido y, sobre todo, deben de mantener ustedes la mascarilla durante todo el acto que dure la presentación. Bueno, en el caso de Pedro Arce es la primera vez que publica con nuestra editorial, a pesar de que nos conocemos ya desde hace muchos años y hemos, en diferentes situaciones, hemos realizado cosas muy relacionadas con la cultura y con los libros. Es para nosotros, la editorial Tantin, un motivo de satisfacción contar con una persona que, como ustedes habrán visto por lo que les he contado antes, tiene una actividad tan grande dentro del mundo del libro y dentro del mundo de la cultura. Y dicho esto, vamos a pasar ya a presentar el libro, por lo cual voy a dar la palabra a don Francisco Gutiérrez. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, yo aquí hoy a lo que vengo es a felicitar a Pedro, que de entrada he de decir que es un compañero del Centro de Estudios Montañeses desde hace muchos años y además de los de verdad, quiero decir, de los socios activos, de los que acudían cuando teníamos las juntas académicas presenciales arriba, en el salón del centro, que como saben ustedes está aquí mismo, en el piso de arriba de todo, en el tercero. Digo acudían porque evidentemente ahora las tenemos en plan telemático, dada la extensión y la duración de esta pandemia de coronavirus. Y por otra parte, pues es un colaborador siempre publicando artículos en la revista Altamira. Ahora mismo se está confeccionando el tomo número 90 y allí está también el trabajo de Pedro, como prácticamente todos los años. Por lo tanto, para mí es una satisfacción pues estar aquí y felicitarle por una labor que es incesante y además es multidisciplinar. El simple hecho de que antes de ayer se haya presentado aquí un libro sobre cocidos y ahora se presente otro sobre monumentos y memoriales de Santander es algo muy distinto, pero que nos indica la gran cantidad de asuntos que a Pedro Arce le interesan y que desea siempre divulgar entre todos. A mí me parece muy importante esta cuestión que aborda en el libro que hoy se presenta, porque aunque es cierto que se han publicado ya 5 o 6 libros sobre el asunto de los monumentos públicos de Santander, memoriales, etcétera, siempre es poco, porque los santanderinos, bueno, no sé si los santanderinos o las personas en general somos muy despistadas y nos cuesta enterarnos o sea, nuestra vista nos engaña, no nos fijamos y no vemos la cantidad de monumentos que nos rodean y algunos de gran interés desde el punto de vista artístico. Yo de lo que más puedo hablar es del arte y en Santander hay monumentos públicos que bien merecen la pena. Es evidente que todos sabemos perfectamente que existe un monumento a Pereda y que todos le conocemos, le tenemos grabado en la mente, pero seguro que, por ejemplo, la mayoría de nosotros no seremos conscientes de que justo enfrente, digamos, en la fachada de uno de los edificios del Paseo de Pereda, hay una placa de mármol muy bonita, recordando que allí Pereda escribió Sotileza, en el piso debajo del cual está la placa, una placa que realizó Daniel Alegre, un buen escultor trasmerano que trabajó mucho en Santander, y
Bueno, pues a mí, por ejemplo, con esa lápida, hablé de ella en un artículo en el diario Montañés, pues cuando se cumplió el centenario de Sotileza, o sea, en el año 1984. Y mucha gente me decía, oye, pues fíjate que es que nunca me había enterado yo, y paso todos los días por el Paseo Pereda. Quiero decir, es muy importante que haya quien nos recuerde, quien nos enseñe, quien nos explique, porque es nuestra ciudad y es conveniente que conozcamos lo más profundamente posible nuestra ciudad y seamos conscientes de su realidad, no solamente socioeconómica y demás, sino también física, lo que tenemos ante nuestra vista, que muchas veces, como digo, son obras importantes por lo que recuerdan, ya sean grandes personajes, ya sean grandes hechos, y también muchas veces por quienes las hicieron, que son artistas de importancia o de interés. Bien, pues reiterar esta felicitación a Pedro Arce y dejarle a él, que es el que tiene realmente que hablar hoy, dejarle que nos explique el trabajo que ha realizado con este nuevo libro que hoy tenemos la suerte de presenciar su presentación. Muchas gracias, José Luis, por haber editado el libro. Muchas gracias, Paco, por esas palabras, mi jefe en el Centro de Estudios Montañeses. Y esta frase que ya estaba puesta antes de hoy, entre los individuos y las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que es una frase que viene muy bien al día, hoy que hay muchas situaciones convulsas en algunas ciudades de España. Ha habido estos 3 días, parece que va a haber hoy también y mañana, ya el domingo espero que cesen. Muchas gracias al Ateneo por una vez más dejarnos esta sala. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, que no es fácil hoy viernes en un día de sur y con este lugar que además tiene que estar constreñido en cuanto a las personas y con la situación que tenemos. Y también muchas gracias a quienes nos puedan estar viendo desde la distancia telemática. Voy a dar una rápida visión de un paseo, porque esto es un paseo literario e histórico, desde Cazoña al Sardinero, que es el libro. El libro también tiene unos anexos importantes, que son los escultores que han plasmado imágenes en la ciudad casi un centenar, y algunas otras cuestiones que quien tiene el libro ya lo han podido ver, y yo voy a ir lo más deprisa que pueda para ajustarme al tiempo que se me ha concedido. Decía Pereda, dame tu brazo o toma el mío si lo prefieres y vámonos a matar 2 horas que me sobran, brujuleando por las calles de la muy noble, leal y decidida ciudad de Santander, que todos estos títulos ostenta en su ejecutoria la perínclita capital de la montaña. No van a ser 2 horas, voy a intentar hacerlo en 1 hora, por lo tanto vamos a ir un poco más deprisa que Pereda. Lo que quiero es que descubramos un poco Santander, algo que vemos todos los días, pero que a veces no reflexionamos sobre ello, no lo vemos. Yo suelo poner como ejemplo la estatua de Riancho que está en la plaza de Numancia, que mucha gente pasa, se lo pregunto, ¿la has visto? Y dice, pues no, pues si vas pasando 20 años al lado de ella y algún día hasta te has podido tropezar. Pues no me había fijado. Como mucha gente no se ha fijado de este escudo, que ha estado décadas en el río de la Pila. Pero igual la gente está más pendiente de tomar el pincho o tomar el vino y no ha visto el escudo. Hoy está en el Museo de los Bomberos en Peñacastillo. Bien, pues empezamos en Cazoña, y qué mejor lugar que la plaza de Manuel Llano, por Manuel Llano y por ser una plaza que además concita otras calles adyacentes a la misma que si leemos para un profesor de literatura o de historia son una maravilla, ¿verdad? Porque este trabajo empezó siendo un trabajo escolar que yo hice con mis alumnos. El libro este tiene ya mucha historia. Y es que tenemos que conocer la ciudad en que vivimos y más para quien pretenda enseñárselo a sus alumnos. Y esta calle tiene su historia. Y esta ciudad tiene la historia de muchas calles, de muchos monumentos, de muchas personas, de siglos y siglos. Pues fíjense, Gerardo Diego, Cardenal de Reoria, Gutiérrez Solana, Joaquín Bustamante, Luis Vicente de Velasco, José María de Cosío, Torres Quevedo. Hombre, lo de José María de Cosío es anecdótico, porque está entre las calles de los pintores y alguien le confundió con Pancho Cosío. Pero eso son historias que ahora no me puedo dedicar porque entonces, en vez de 1 hora, estaría 2 y algo más. Tampoco vamos a centrarlo
en la Plaza Manuel Llano, porque si alguien se mueve y brujulea por la parte noroeste de la ciudad, pues se va a encontrar que enfrente de Corbán pues se va a encontrar esta columna de la Virgen del Mar, que está en el Pont Rompoint de Enrique Somavilla, o si alguien va a Ciriego, donde realmente hay arte funerario y mucho. Claro, he traído el de Salvador Edilla por varias razones. Primero, porque sé que me gusta y saben que he estudiado sobre este tema, muchos de los aquí presentes. Posiblemente lo hizo Quintana, no he conseguido confirmarlo, pero realmente a todo el mundo llama la atención, porque además fue algo que se hizo por suscripción popular y el ayuntamiento regaló la parcela donde se hizo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la residencia de ancianos, nos vamos a encontrar con esta escultura de Sor María Teresa de Jesús Jornet de Ramón Ruiz Lloreda. Aquí he cogido escultores mejores, peores, los que hay, los que hemos tenido, es la historia. Y Manuel Llano, que es el punto central y el punto de unión de toda esa zona, pues le subyugaron las albarcas, y escribió mucho, albarcas pulidas de los mozos de Brañazor, tan pintadas, tan señoras. Me gustaría leerles todo lo que aquí he escrito, pero lo van a tener en el libro, y para no alargarme más. Muy cerquita de ahí, en el Parque del Doctor Morales, tenemos el monumento a la vaca de Manuel Caticedo, hecho hace unos 30 y pico años. Alguien recordará cuando se recogió, se hizo una recogida de fondos con un tractor que conducía Jesús Ceballos por todo Santander para hacer este monumento por suscripción popular. Un monumento interesante, con gran realismo, que hizo Manuel Caticedo, que tiene una casa museo porque es un santanderino de adopción, a pesar de haber nacido a la vera de la Son. Y de vacas podíamos hablar mucho, porque yo soy un enamorado de las vacas, de Sejos y de algunos personajes que han pululado por esos lugares, verdadero tótem de nuestra cultura ganadera. Y de Cazoña saltamos, porque esto va a ser de salto en salto a lugares, a Valdecilla. Fíjense qué imagen de la Valdecilla de los años 20 del siglo pasado, donde tenemos al fondo los terrenos que hoy son Ciudad Jardín, donde tenemos el edificio de las Salesas, donde tenemos todavía el Colegio Cántabro, donde tenemos la carretera y el ferrocarril que se cruzaban en La Marga, donde tenemos ya la Plaza de Toros de 1890. Esto es la historia de nuestra ciudad. Un hospital que se construyó a expensas del Marqués de Valdecilla y que fue un hito en el desarrollo hospitalario en 1929, pionero en Europa, desde luego en España, y donde hay monumentos interesantes, como el monumento al Marqués, que hizo Ruiz Lloreda, el busto del Marqués de Emiliano Corral y una placa, o incluso la escultura más cercana a nosotros, la Quinesis, que hizo Ramón Calderón, que curiosamente tengo esta foto de cuando estaba en un lugar distinto al que está hoy. Hoy sería muy difícil hacerle una foto. Y tenemos esto de No Crossing, con una foto que hice en el Palacete antes de trasladar la Valdecilla. Hoy es imposible, porque el cristal refleja. Nadie le podrá hacer una foto, salvo que vaya con medios técnicos e ilumínicos capaces de hacer esta foto de esta imagen de Eloy Velázquez, hecho con la madera que se sacó en el puerto del 18, donde está hoy el aparcamiento de Farolas. Y si uno sube a la residencia, a ese edificio mastodóntico y vacío, todavía no ocupado por ocupas, pues ahí está una escultura de Carlos Ferreira, interesante. O en la propia Facultad de Enfermería, al lado de Valdecilla, pues el monumento que hizo Ramón Ruiz Lloreda también es interesante. Y de ahí nos vamos a Cuatro Caminos, vamos caminando. En alguna ocasión, y con un grupo, yo hice este recorrido por Santander, no completo, parte de él, porque hacerle completo andando y leyendo algunas cosas llevaría más de un día posiblemente. Pues ahí tenemos en Cuatro Caminos la esfera armilar, que a veces pasamos y no nos damos cuenta. Una cosa que diseñaron los de APA 21 no hace tantos años, en el 95, 26 años, y vamos a la Plaza de México y nos encontramos esa escultura en honor a México, que la he puesto yo de portada antes, y donde era un homenaje a que un prócer sobano de aquí lo regaló, tiene además mucha historia, pero hemos pasado por Cuatro Caminos y yo me había olvidado del hito a la Marina de Castilla en el 7º centenario de la toma
de la ciudad de Sevilla. Importante porque además la Torre del Oro, las cadenas, las olas del mar, es el Guadalquivir, está en nuestro escudo. Alguien piensa que es el Cantábrico, porque igual hay que empezar a enseñar a la gente, estoy hablando del mundo educativo, qué simboliza nuestro escudo de Santander y de Cantabria. Y le tenemos en un hecho histórico que ya han pasado hace tiempo los siete siglos. Pues en este monumento que hay en la Plaza de México, hecho por Enrique Fernández Criás, que seguro que alguno de aquí lo ha conocido porque ha muerto no hace mucho, pues es interesante y es donde está esta frase que a mí siempre me interesa mucho porque la libertad mía termina donde empieza la de ustedes y al revés. Eso no se entiende por todos, por lo que yo estoy observando y viendo en estos días. Y al lado tenemos algo bastante desconocido, el calendario azteca. Hice esta foto hace mucho, porque si lo hubiera hecho ahora sería esta. Porque los monumentos hay que cuidarlos, hay que limpiarlos, hay que preservarlos y no hay que destrozarlos. Y al lado tenemos la Plaza de Toros, que antes me refería, pero ahí está el monumento a Félix Rodríguez, uno de los toreros importantes de esta tierra. Y la Plaza de Toros tiene mucha historia. Solo con la Plaza de Toros se podría dar una perfecta conferencia, porque tiene muchas cosas desde 1890 hasta nuestros días. Por cierto, estos días han nombrado un nuevo presidente del Consejo de Administración, un pintor importante de esta ciudad. Y una poesía para la Plaza de Toros. Entre un temporal deshecho, la gruesa nave embestía. Al pasar por el estrecho, la plaza se estremecía. Y si nos vamos hacia la Albericia, antes de llegar a aquellas imaginarias puertas de entrada a la ciudad por la muralla, digo imaginarias porque hoy no existen, pero existieron, pues ahí tenemos un monumento que la gente lo llama el Monumento de los Osos, que hizo Ramón Ruiz Lloreda, prolífico escultor, médico de profesión. Y al lado tenemos un monumento que no siempre estuvo ahí, pero hoy está en la traída de aguas, de Antonio de la Dehesa, que fue el promotor de la primera traída de aguas a Santander, porque primero estuvo en la Alameda. Estoy hablando de muchos temas que Paco, quien me ha presentado, sabe bastante más que yo, por eso estar yo aquí es una osadía. Y podemos hacer una desviación para ver la calle Alta. Podemos empezar por una parte o por otra, por aquello de la rampa de Sotileza, aquello que decía Enrique Menéndez Pelayo, bajada de Sotileza llamarán al paredón. Esto será desde arriba, porque de abajo no. Donde vamos a encontrar el Parlamento, un edificio magnífico que fue Hospital de San Rafael, perfectamente rehabilitado, y donde hay mucho arte. He traído este ejemplo de Manolo Raba, los huevos de Manolo Raba, hay unas cuantas piezas, pero hay muchas más. No puedo extenderme más porque esto tiene que ser muy resumido y deprisa, y el libro tampoco es que se extienda en exceso, porque entonces no sería un libro de esa dimensión, sería mucho más, sería un tratado, y eso aburriría. Y al lado tenemos algo que es muy interesante. En una fachada, José Ramón Sánchez y la Escuela Taller plasmaron unas imágenes que son una maravilla. Ahí están las ideas, los planteamientos básicos de Sotileza, de Pereda, el que lo escribió mirando por los balcones del Paseo de Pereda, con escenas magníficas como esta del padre Apolinar, y algunos de los personajes de entonces, como Pereda o Menéndez Pelayo. El padre Apolinar fue un personaje curioso, muy curioso, era un fraile exclaustrado del convento de San Ildefonso de Ajo, y bueno, pues podríamos hablar mucho también de él. En la audiencia, muy poca gente conoce que existe este bajo relieve de la izquierda de Chus Otero, porque el de la derecha no está ahí, está en la calle Burgos número 11. Y nos vamos por Alameda. Hemos retomado el camino y vamos a intentar hacerlo lo más longitudinal posible, porque esta ciudad es longitudinal, desde Cazoña al Sardinero. Y volvemos a Gerardo Diego. Por la cuesta de Gibaja, el aro rodando baja. Por la segunda Alameda, el aro redondo rueda. Los senderos del Verdoso remonta el aro afanoso. Y detrás, la ágil batuta le afeita y marca la ruta. Bueno, yo con Gerardo Diego tengo una cierta pasión,
les contaré que mi primera gestión en el ayuntamiento fue, es que coincidió con su fallecimiento, fue ofrecer a la familia que viniera sus restos al panteón de personas ilustres. La Alameda ha tenido mucha vida y casi la ciudad acababa en la Alameda hasta mediados del siglo XX. Allí había las ferias, allí había el tránsito de las personas, allí llegaban la gente de fuera. Siempre entraba alguien por cuatro caminos, dice el refrán, ¿verdad? Mucha gente de Santander, de los que aquí ya peinamos canas, pues aún recordarán cosas, las burreras que venían de Cueto, de Monte o de las Presas, recordarán la Cruz Blanca. Ahora hay una plaza que se llama de las Cervezas y si alguien no se lo explica dirá que a qué viene eso, ¿verdad? El cine Alameda, el Frente de Juventudes. Pues esa es la historia que hemos perdido y que si no la ponemos blanco sobre negro, desde luego nuestras siguientes generaciones no van a saber nada de ello. Pues la Alameda tiene más de lo que parece. Desde ese monumento a la conquista de Sevilla hasta esta sencilla crátera griega, pasando por este monumento bastante reciente de una parte de la Catedral de Oviedo que regaló el entonces alcalde de Oviedo al de Santander. Y en la Alameda esa hay muchas farolas. Alguien podría hacer un tratado sobre las farolas de Santander, que las hay de muy distinto tipo, y hay farolas interesantes. Algunas como esta, que hizo Quintana, de las 4 estaciones, que además es una farola andante. Debe ser el 4º o 5º lugar que ya se ubica. No sé dónde irá la próxima vez, pero muchas veces. Yo la he conocido ya en 3 o 4 lugares. No hace mucho estaba en el centro de la plaza del ayuntamiento, pero ha estado en otros lugares. De momento está en la Alameda, pasa muy inadvertida, porque está en un extremo, y de farolas podríamos hablar muchas. Bueno, hay una plaza, luego llegaremos allá, que se llama Plaza de las Farolas. Pero llegamos a Numancia, donde nos encontramos 2 farolas realmente interesantes, además dedicadas a 2 personajes importantes. Una de ellas a Pío Muriedas y otra a Pepe Hierro. La de Pepe Hierro tuve yo el honor de inaugurarla, hace ya 25 años o alguno más quizás, y también tenemos la dedicada a Pío Muriedas, o Voz de las Voces sobre la Haz de España. Y al lado, a la derecha, está ese busto del pintor Riancho. Según uno baja por Alameda para llegar a la Plaza del Rey, a la derecha, casi, como haya 2 personas, el de la derecha se tropieza con el busto de Riancho, el que yo digo, sí, la gente lo ve, y la gente, pues no, parece que lo ve, está pendiente del semáforo. Y en la Plaza de Juan Carlos también tenemos otro monolito y tenemos más farolas y tenemos monumentos como este, que pasa también muy inadvertido, de Amnistía Internacional. Y nos vamos al barrio latino. Como decía José del Río Sainz, en 1933 nací en el barrio de la Florida, ese mismo barrio que Miguel Artigas, que vivió en él recientemente, solía llamar, medio en broma y medio en serio, el barrio latino, porque en él estaban situadas las 2 grandes bibliotecas del pueblo e importantes imprentas y librerías. Pues en este barrio, en la calle de la Florida, nacieron los hermanos Barreda, Fernando y Luis. La gente de aquí conoce bastante a Fernando Barreda, porque hasta fue alcalde de Santander, pero a Luis Barreda le conocen mucho menos, porque transitó por tierras de Castilla-La Mancha. Su nieto ha sido presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha recientemente. Y allí está el proyecto que hizo Leonardo Rucabado del museo y de la biblioteca. Y esta es la realidad de lo que se hizo al final. Y allí tenemos la magnífica biblioteca Menéndez Pelayo, que a veces no valoramos suficientemente los santanderinos, porque es un fondo de una importancia trascendental desde el punto de vista cultural. Además es un fondo cerrado que atesoró Marcelino Menéndez Pelayo de 42.000 volúmenes, algunos incunables, era su gran pasión, y allí está el monumento a Menéndez Pelayo que hizo Mariano Benlliure, un monumento que le han intentado también vandalizar en alguna ocasión. A mí se me ocurrió, cuando llevaba yo responsabilidades, dejar una copia fuera y guardarle. Y la prensa se me echó encima. Yo pretendía preservar el original de Benlliure y dejar una copia. Pero lo tuve que parar precisamente porque parece que a la opinión pública no le gustó la idea. Ahí tenemos esa biblioteca que muchos santanderinos no conocen.
y está abierta, ahora no porque está en obras, pero está abierta, al menos por las mañanas y 2 tardes a la semana. Y Marcelino Menéndez Pelayo no solo hizo prosa, también hizo poesía, como aquella galerna de un sábado de gloria. Y en la biblioteca hay muchas más cosas, como este busto de Cosío, personaje importante. Y en el libro yo pongo algún texto como este de Tudanca y el Prado Concejo, porque era el señor de Tudanca. En Tudanca tengo vacas, en la lastra las ovejas, en Santotís las albarcas, lindas palas en Sarceda. Y allí está la casa museo visitable de Menéndez Pelayo, en la cual además está la Fundación Gerardo Diego. Y además el Jardín de la Hispanidad, donde existen monumentos de muchos personajes en honor de Menéndez Pelayo, que es de un gran interés. Aquello que les decía antes de la bajada se utiliza llamarán al paredón, eso será desde arriba, pero desde abajo no, es obra de Enrique Menéndez Pelayo, por si no se lo había dicho antes. Pues ahí está el museo, que tiene obra importante. Ahora, por cierto, en obras, después del incendio, y además los fondos trasladados, creo que los tiene la Fundación Caja Cantabria. Pero hay obra importante, como este retrato al óleo de Goya, de Fernando VII. Y hay mucha obra, sobre todo de pintores montañeses. También hay obra moderna, hay obra de todo tipo, pero la colección de pintores montañeses, que ha habido muchos y muy buenos, es una colección magnífica, en ese museo es digna de verse. Incluso pasa inadvertido esta placa a Cervantes en el centenario que se puso en la calle del Rubio, que además ahora al ser peatonal tendría que ser más visible, pero a veces pasa inadvertida. Ya que de calles hablamos, como al lado está la calle Cervantes, en Santander las placas se ponen a veces a pares, pero ni siquiera son iguales. Es decir, tenemos una diversidad de placas que es para hacer un museo de placas distintas. No tenemos una homogeneidad, lo cual es un problema. Pasa lo mismo en la Plaza Velarde o Plaza Porticada. Hay incluso algunas que están rotas de tiempo. Creo que eso tiene cierta dejadez. Y nos vamos hasta el ayuntamiento, donde el gozne sobre el que gira la ciudad, lugar importante. Lugar donde han convivido durante décadas 2 imágenes, la estatua del general Franco y el banco con el escudo de la Segunda República, pero han sido ambos retirados y supongo que estén en algún almacén perdidos por ahí, pero ahí están con sus autores. Y ahí está la acera del Correo, que todavía llamamos algunos de aquí, todavía. Amós de Escalante, donde vivió Amós de Escalante, la familia de los Escalante, la finca, que era una gran finca la que tenían ahí, que también hizo prosa, pero también hizo poesía, como ven los que tienen el libro. O, si nos vamos hacia atrás, el Mercado de la Esperanza, donde yo siempre digo que es uno de los mejores mercados de pescado. Esta foto, que es de hoy mismo, yo he estado esta mañana en el mercado, la merluza estaba a 5,90 hoy, pues es una de las mejores plazas de pescado que hay en España. Yo me voy a la Boquería, me voy a Valencia, por decir algunas de las que son interesantes, y desde luego, como la de Santander, no creo ser muy chauvinista, es que tenemos una gran plaza que a veces no valoramos. O arriba también, que hay buenas legumbres o buenos quesos. Pues es un lugar interesante, y además el ajetreo exterior, interior, el monumento a la quesera, que fue erigido por iniciativa de la Cofradía del Queso de Cantabria cuando era gran maestre nuestro amigo Zacarías, que hoy nos acompaña y se lo agradezco, con aquella frase de los quesucos de Cantabria, los de nata y el picón, productos de nuestra tierra, qué buenos y ricos son. Zacarías, porque también sobre este tema Gerardo Diego, pasiego, el Diego no puede ser de otra manera. Pasiegas de los quesucos con las pajas adheridas, traéis brisas amanecidas de cucos, de abejarucos, trepando por abedules, de arroyos blancos y azules, de tordos con luz de ébano, cómo huelen a cariño, a jato, pesebre y niño, cuando los sacáis del cuébano. Las pasiegas venían a vender los quesos al Mercado de la Esperanza, andando a veces. Cuando ya surgió el tren de Ontaneda, pues venían en tren. Pero yo he conocido a alguien que me dice, mi abuela venía andando y se quedaba por la zona de Solares, o sea, venía el día antes y ese día por la mañana madrugaba para llegar a la plaza. O en la misma plaza donde está esta placa, la farmacia hoy de García Pardo, pero que antes fue de Felipe Camino,
poeta importante, un poeta que tuvo que irse al exilio, y que tiene cosas que se conocen muy poco a veces. Yo he puesto esta, donde empieza: soy ya tan viejo y se ha muerto tanta gente a la que yo he ofendido y ya no puedo encontrarla para pedirla perdón. Y no lejos, en la calle Cervantes, se ha puesto una placa, la puse yo precisamente, en honor del padre Apolinar, porque allí vivió los años que estuvo en Santander. Como diría Pereda, un cura de sotana remendada, zapatillas de cintos negros y gorro de terciopelo raído. Era alto, algo encorvado, con los ojos demasiado ternos, de lo cual, por horror a la luz, era obra la encorvadura del cuello, y tenía un poco abultada y rubicunda la nariz, gruesos los labios, áspero y moreno el cutis y negra la dentadura. Pereda describía muy bien a los personajes. Y damos el salto hasta la Catedral de Santander, Plaza de Atarazanas. Mucha gente, es la plaza de Nuestra Señora de la Asunción, pero la gente la sigue llamando Plaza de Atarazanas, con calles interesantes: Somorrostro, ya ven, con dos carteles nuevamente. Alfonso VIII, el que dio fuero a Santander, tiene una callejuela allí que no tiene ningún número donde vive nadie, porque es el lateral de Correos que da a esta plaza. Y sobre todo yo pongo ahí la calle de los Azogues, que quizás sea la calle más antigua de Santander y que es la que está en la entrada de la Iglesia del Cristo. También, como no, Gerardo Diego ha hecho poesía sobre esto, porque Gerardo Diego auscultó toda la ciudad de Santander, sobre todo en aquella obra Santander, mi cuna, mi palabra. Y ahí tenemos el monumento que se hizo a la Asunción de la Virgen, de Álvarez Laviada, o tenemos la estatua del obispo José Guino, que hizo Manuel Cacicedo. La han trasladado, ya no está en su plaza, la han bajado de la plaza y está en la entrada de la catedral, en la escalinata. No sé si será mejor o peor. Y en la Iglesia del Cristo tenemos las cabezas de los mártires, que también están en nuestro escudo. Iglesia en la cual existen las excavaciones que se hicieron de las termas romanas, de nuestro origen, de hace 2000 años, que hicieron José Luis Casado Soto y Joaquín González de Chegaray. Y si entramos en la catedral, además de otras muchas cosas, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el monumento que se hizo a Menéndez Pelayo, donde reposan sus restos junto con los de sus padres, y él, es una obra de Victorio Macho, que fue alumno creo que de Quintana, con un libro donde tiene un texto que a mí me encanta: qué lástima tener que morir cuando me queda tanto por leer. Nos vamos a la zona de la Dársena, a lo que hoy llamaríamos Plaza de Farolas o de Alfonso XIII, que distinta esta foto a como es en la realidad, ¿verdad? Tenemos todavía el Castillo del Rey, la antigua catedral antes del incendio. Casi era como lo dibujó Brown, el plano de Brown, muy parecido, en Civitatis Orbis Terrarum, en el siglo XVI. Y ahí, muy cerquita de ahí, se produjo la explosión del Cabo Machichaco, que Pereda nos dejó plasmado en Pachín González. Y que Folgueras de Oiztúa hizo un monumento interesante no muy lejos de ahí. Y podemos ir hasta las estaciones, y allí nos encontraríamos con el ferrocarril de Arroyo en Febe, o fuera de la Renfe el Steinbrück, o Cantera de Adolfo Schlosser, o ya en los jardines de Pereda este monumento a la reconstrucción de Santander, de José Colbo Calderón, incendio que estos días ha cumplido el 80 aniversario, o pegado al Hotel Bahía este monolito del 8º centenario del fuero que nos dio Alfonso VIII, obra de Chus Otero, también pasa bastante desapercibido. Y la estatua, ya no tan desapercibido, de Alfonso XIII, que es una copia de la original de Benlliure. Y aquí, en esta zona, estuvo siempre, o al menos estuvo durante un tiempo, la estatua magnífica, una de las más antiguas, si no la más antigua de Santander, de 1880, el monumento a Velarde. Hoy le tenemos ya, digamos que en la embocadura de la plaza de Velarde, o plaza porticada, que es como la conocemos todos. O las dos estatuas polémicas hace ya 50 años de la Caja de Ahorro de Santander y Cantabria, de Banquíntero, como se llame hoy,
que hizo Agustín de la Herrán Matorras. Y si nos vamos un poco más arriba, nos vamos a encontrar con esta estatua del Monumento al Sagrado Corazón, o nos vamos a encontrar con el Centro Cultural de Caja Cantabria, antes Colegio Menor, antes Monte de Piedad, donde está Modesto Tapia, don Antonio López, y el busto también de Francisco Rivas. Y si aún subiéramos por la Atalaya, o por otro de los lugares que haya para subir, nos vamos a encontrar en la finca... Bueno, es que debe ser la hora, no todavía no es la hora, unos minutos más. Nos vamos a encontrar a Beethoven, que nos plasmó ahí nuestro escultor prolífico de Santander. Y el ensanche, donde ahora estamos, hay un plano que a mí me encanta. Fundamentalmente, no solo por el plano de la ciudad de esos momentos, de finales del 19, sino y sobre todo porque alrededor tiene la publicidad de la época. Ese plano es todo un tratado del Santander de 1880 y está en el lateral, se ha conservado, gracias a Dios, del Mercado del Este. En la calle lo puede ver todo el mundo. Un plano interesante. Era cuando se estaba haciendo lo que se llamaba el ensanche de Maliaño, Castilla-Armida. Y tenemos el Banco de Santander. Dentro de poco probablemente será un gran centro cultural, con las esculturas de José Planes. Fíjense, las esculturas dedicadas a la agricultura, el ahorro, el comercio y la industria, que a veces nos pasan bastante desapercibidas. No solo esas, sino todos los bajorrelieves que existen en esa magnífica fachada y que hizo José Planes. O el edificio del Banco Mercantil, hoy en rehabilitación. Es un gran edificio con 120 años de antigüedad. O la iglesia de Santa Lucía, donde tiene al lado el monumento a Ángel Herrera Oria de Juan Ansótegui. O Pancho Cosío, tanto la placa donde vivió, al lado del Cañadío. Ese lugar sí que sabe todo el mundo dónde está. Pues al lado del Cañadío está la placa donde él vivió un tiempo, y en los propios jardines de Pombo está ese pequeño monolito, que además alguien lo quería quitar por razones que no vienen ahora a cuento. Y cosas que pasan inadvertidas. Si alguien va a la plaza de Pombo, se va a encontrar que en un lateral, en una esquina de un edificio, existe este magnífico cartel, que ha sido ya restaurado un par de veces, de una naviera y que ha quedado para la historia. O la placa que antes decía el presentador Francisco Gutiérrez, que en 1933 el Ateneo, este Ateneo, dedicó a Pereda en el centenario de su nacimiento, y que está en el Paseo de Pereda. Yo antes, cuando pasaba por el Paseo Pereda, observé que una persona estaba leyendo, en verdad que era el número 36, en el lugar donde hay una placa que habla del nacimiento de Juan Ignacio Pombo. Y dije, hombre, alguien lee las placas. No serán muchos, pero alguien lo lee. Y estuve a punto de pararme y hablar con él, porque Juan Ignacio Pombo fue un gran aviador, importante, interesantísimo. Además es el origen de una saga de aviadores y de personas que han estado en el aire y que todavía siguen volando por los cielos de todo el mundo. Y nos vamos a los jardines de Pereda, que están donde estaba este mar. El muelle, que es como muchos todavía conocen al Paseo de Pereda, es que el muelle llegaba hasta el borde de lo que hoy es la acera. Y la gente lo sigue llamando, como pasa con la acera del Correo, donde está el monumento a Pereda. Pereda no lo vamos a encontrar en muchos lugares. Creo que tiene de él, relacionadas con él, 19 calles. Las transversales, por ejemplo, del Paseo Pereda, observen que tienen relación con Pereda. Creo que tiene 19 referencias callejeras en Santander. Quizás sea exagerado. Bueno, pues hay un monumento magnífico de Cuyat Valera, que tiene además unos bajorrelieves magníficos que merece la pena rodearlo y verlo y observarlo, porque habla pues de Peñas Arriba, de Sutileza, de La Leva, de algunas de sus novelas. Y Pereda era un gran... describía perfectamente los personajes. Por ejemplo, este era un hombre de mediana estatura, moreno, mejor dicho, ahumado, de pequeña cabeza, con los ojos hundidos y muy brillantes, bajo unas cejas espesísimas. Y decir que leyendo sus novelas se aprende mucho. Yo hace 2 días hablaba de Pereda refiriéndome al mundo gastronómico. Con las obras de Pereda uno puede aprender cómo se comía a finales del siglo XIX en nuestra región, sobre todo en el mundo rural. Y pasa más inadvertido este pequeño monumento que se hizo a un personaje importante como Ramón Sáenz de Adana,
Un músico que además nos dejó algo que mucha gente lo canta y no sabe quién lo ha hecho. Pues lo ha hecho Ramón Sedana, aquello de Eres alta y delgada. Pues está justamente en el templete que hay en los Jardines de Pereda, donde antaño había conciertos de la banda. Y al lado tenemos, como no, el monumento a Concha Espina y el monumento a su hijo Víctor de la Serna. Y ya que hablamos de Concha Espina, les contaré, y ya que hemos hablado de Pombo, que es la segunda mujer en Cantabria que tuvo bautismo de aire. La segunda. La primera fue una modistilla que había subido 3 años antes de la calle Juan de la Cosa. Pero esta, además de subir y tener foto de ella, pues hizo un poema magnífico que es El Sol, que es interesante, porque dice aquello de: me dice alegre el piloto para estimular mi gusto, ¿ves aquí el celaje roto? Pues al azul más remoto le vamos a dar un susto. Y al final de esos jardines de Pereda uno se va a encontrar con esta fuente que la llamamos todos de los Meones. No son los Meones, pero vamos, que era de los López Dóriga y que al final regalaron a la ciudad, y ahí la tenemos. Le faltan algunos trocitos que no sé si alguna vez se van a reponer o no, porque tengo la manía de observar los monumentos y ver si le falta algo. ¿Qué le vamos a hacer? Son manías que uno tiene. Me gusta leer las calles, saber por dónde paso, sea aquí o sea en otra ciudad, ver los monumentos y observar hasta los defectos que puedan tener, o si están limpias o no. Cuando son de bronce, pocos idol tienen. Y nos vamos a encontrar ya en el borde del mar una obra que es magnífica y que va a ser imagen de esta ciudad, ya lo es, que es el Centro Botín, que eso debemos a Renzo Piano y, como no, a don Emilio Botín, que tuvo empeño en que esa obra se haría y se haría ahí. Y se ha hecho, y creo que es una imagen cultural, a veces igual más reconocida fuera que dentro, porque los de dentro a veces no reconocemos nuestras cosas, lamentablemente, pero los de fuera lo reconocen más. Y cuando nos vamos por el paseo marítimo desde el Centro Botín hasta Puerto Chico, la cantidad de cosas que hay es impresionante. Y pasamos como el que no ve nada. Pues fíjense, empezamos por la Grúa de Piedra, vemos enseguida este monumento a los marinos ilustres. Bueno, como está hoy situado, porque esta fotografía es antes de hacer la obra de remodelación, como está hoy situado es muy difícil, hay que saltarse al parterre para poderlo leer, si es que uno consigue leer las letras, que esas letras, por muy doradas que estén, se les ha caído el dorado ya, O uno se va a encontrar con esta magnífica obra de González de Riancho, el Palacete del Embarcadero, una obra arquitectónica que parece, pues es una cajita, pero es una obra casi escultórica, porque realmente la bahía que tenemos no nos la merecemos. Es la bahía, hay que salir fuera y ver otras bahías para decir, pues qué bahía tenemos nosotros. Cuando uno está por ahí una bahía, va a Morpiján o a otras bahías importantes, ve esta y si la mejor bahía es la nuestra. Por eso Gerardo Diego hizo esta poesía: Bahía natal, cristal feliz de mi niñez huraña, mi clásica y romántica bahía, consuelo de hermosura y geografía, bella entre las bellas del harén de España. Bueno, igual a algunos sectores no les gustaría esta última frase. Nos podemos encontrar el monumento de Juanjo Revuelta, de los que lucharon y sufrieron en la batalla de Trafalgar, muchos montañeses, que además se ven muy bien en las letras. Cuando yo hice la foto se veían muy bien. Hoy si van ya no la van a leer tan bien, pero es que estas letras que las hacen así, después las pintan, pues al final no son perennes y con el paso del tiempo se van estropeando y no las repintan. O este banco que pasa inadvertido, el banco del monumento al doctor Quintana, un personaje importante, o el recuerdo de este pequeño monolito donde juraron los guardamarinas. Creo que es la única vez que lo han hecho fuera de Marín, creo recordar, pero viene a cuento porque fue durante la segunda naval en el año 68 y hay una primera semana naval del año 1930, y una tercera semana naval hubiera sido muy oportuno en el año 18 de este siglo ya. Yo se lo dije al comandante de Marina y al delegado de Defensa con bastante antelación: a los 50 años hubiera sido oportuno, porque aquí vibramos cuando viene el ejército, y no digo nada si hay una semana naval, y algunos de los de aquí por edad creo que recordarán aquella semana naval del 68. Yo era muy jovencito, tengo que reconocerlo. Y los raqueros que algunos han conocido y que José Cobo Calderón plasmó en una imagen que encima es imagen de Santander y que muchos se fotografían con ella.
O este Puerto Chico, que casi nadie ya conocemos, porque era un puerto chico industrial, pesquero, además nevado, tampoco es normal encontrar una foto de estas características, y donde también todo tiene su poesía o su prosa, pero no puedo leérsela todo porque yo miro el reloj de reojo. Pues el Puerto Chico, antes de hacerse el barrio pesquero, antes de la Guerra Civil, a donde llegaban los barcos de pesca, que no eran como los de hoy, pequeñas lanchas traineras, donde se descargaba el pescado y donde estaba la almotazanía, lo que hoy es el Centro Cultural Madrazo, pero estaba enfrente. Ahí fue trasladado piedra a piedra. O la imagen que tenemos al lado del marítimo, pues tenemos ahí la imagen de José Hierro, de Gema Soldevilla. La verdad es que como ese acero corten se lo está llevando el óxido, que casi, desde luego el cartel ya no se puede leer, donde decía Pepe Hierro, personaje importante: si muero que me pongan desnudo, desnudo junto al mar, serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar. Pepe Hierro era un fenómeno, filósofo, poeta pero filósofo, y si esto no es filosofía, venga Dios. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. Esto es pura filosofía. Yo traté mucho a Pepe Hierro, y era un personaje entrañable. Y allí tiene Pig un monumento también importante. Yo sé que el presidente del Ateneo es un hombre que, de alguna manera, Pig para él es un personaje importante, pues tiene allí un monumento que pasa, como digo, muy desapercibido, como pasa desapercibido el que está enfrente, en aquella plazoleta, del monumento de Vital Alsar, muerto hace muy poco, que creo que le van a hacer un homenaje, otro personaje realmente importante de esta ciudad, muerto hace unos meses. Y José del Río Pig, marino, pero después poeta, nos dejó escrito una gran obra importante. O la Sardinera, un símbolo a la entrada del túnel. O este monumento del doctor Guillermo Arce Alonso, que está en la mediana de Castelar. Se ve poco por eso, quizás. Se ve poco, pero que es un monumento realmente importante. O este otro que está de la Escuela de la Marina Civil. O estas simples anclas al final del promontorio de San Martín, hoy lleno de trastos porque están en medio obras aquello, pobres anclas, hastiadas de la vida, en un rincón del puerto abandonadas, pobres anclas, dormidas y cansadas, y hoy llenas de grava y arena. Y nos vamos por la avenida Reina Victoria, ya vamos hacia el Sardinero, ya la cosa va más rápida. Avenida de la Reina Victoria, ha tenido más nombres, no lo voy a citar, ha tenido más nombres, depende de épocas históricas. Pero fíjese cómo era, casi irreconocible. Se hizo un poco para que los reyes pudieran ir cómodamente al Palacio Real de la Magdalena. Pero nada más empezar, en la Plaza de San Martín nos vamos a encontrar con el busto de Don Donel García, otro busto vandalizado. No es que yo lleve un control de los vandalizados, que son muchos, y este busto que le vamos a ver luego, el homenaje a Don Daniel de la obra San Martín, enseguida nos encontramos a Baldomero Fernández Moreno, nada más empezar, un poeta oriundo de Cantabria, donde pasó además parte de su juventud, pero que tiene una gran obra en Argentina y es admirado en esa nación hermana. Y además ha escrito, como si estuviera aquí, un parlar montañés de viejecita bruja que narra una conseja mientras mueve la aguja, el mismo que ennoblece, hermano, mi cantar. Gerardo Diego también está por allí, que lo hizo Ramón Muriedas. Claro, como es bronce, no puede ver el pirulí de Peña Cabarga, menos mal. Porque él había dicho cosas como estas. Peña Cabarga, norma humanizada de mi arte y de mi alma en piedra viva, maestra de la noble perspectiva, siempre fiel de tus valles rodeada, ya te me acerques agria en la otoñada, si el ábrego te empuja y no derriba,
ya tras la lluvia ciego te conciba, o ausente, palpe tu memoria amada. Ya saben que le molestó mucho el pirulí. Y algunos cuentan que no volvió, sí volvió un par de veces, pero no volvía a Santander porque estaba malhumorado, vamos a decir, con ese pirulí que se hizo en Peñacabarga antes de hacer esta poesía. Y ahí tenemos el monumento a Estrañi, con una foto además de su inauguración, porque vino el propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Curiosamente, este bajorrelieve de Alfredo Felices no se sabe dónde está. Alguien lo retiró, alguien se lo llevó o voló. Siendo bronce, me extraña. Bien, en su lugar han puesto una plaquita, sin más. José Estrañi fue un personaje importante de esta ciudad. No nació aquí, pero aquí murió en 1919, fue periodista y además director de un periódico, del Cantábrico, con una obra magnífica. Y un poco más adelante vamos caminando el monumento a Jorge Sepúlveda. Ahí nuestro amigo Javier Rodríguez le echó el resto para desde la COPE intentar hacer un monumento de suscripción popular. Y enfrente tenemos un asubiadero que también tiene su interés, porque Jorge Sepúlveda cantó aquello de Santander, eres novia del mar. Y un poco más adelante, y a la izquierda, nos queda un letrero, San Quintín, es lo poco que queda, porque queda el solar, y ahí estuvo la casa, lo que hoy podría ser museo de Benito Pérez Galdós, que era casi era santanderino. Aquí pasó muchos veranos de su vida y otras temporadas, y realmente le encantaba Santander, y tenía una gran amistad con Pereda y Menéndez Pelayo, a pesar de que ideológicamente no estaban en posiciones muy acordes, digamos, pero tenían un diálogo, fue un ejemplo de diálogo importante. Pues bueno, y allí llegaron además importantes personajes, y aquí escribió muchas de sus obras. Como decía el otro día, no sé si en una de las conferencias he dicho yo, que aquí incluso se echó una de sus muchas novias, que además tiene un monumento en Monte, Ruth Morel. Y tiene Pérez Galdós un monumento ya en el Sardinero, en el parque del doctor Mesones, y tiene obras sobre Cantabria interesantísimas, como esta sobre Potes, que es una descripción que hace. Y en la Curva de la Madalena tenemos el monumento a Pi, otra vez, con el tocar a Pi, el que llama a la gente el Botas. Y un poquito más adelante el monumento que hizo Gema Soldevilla a Enrique Gran, también en acero corten. Pero no vamos a desviarnos a la Madalena porque realmente es importante. Ahí regalamos en los primeros años, en 1908 se decidió comprar la finca y hacer un gran palacio. En 1913 comenzaron a veranear los reyes hasta 1930 y Santander dio un salto importante en muchos aspectos en esa época. Por lo tanto, debemos parte de nuestro desarrollo y progreso, y quizás todavía estamos viviendo un poco de esa época, del impulso que en aquellos tiempos se pudo dar a la ciudad, porque se convirtió en la capital del reino veraniego durante mucho tiempo. Pues en ese palacio, que como digo fue ocupado en 1913, pues hay también muchas cosas que ver. Se puede ver el palacio por dentro, no hay ningún problema. Todavía se puede ver en estos días, no está ni cerrado en absoluto, a pesar de la epidemia sanitaria. Y bueno, yo me he fijado, no me puedo fijar dentro del palacio, como cuando antes hacía la referencia a Ciriego, porque entonces solo hablaríamos de eso. Pero hay un busto interesante de la reina Victoria Eugenia, que además, como he visto por ahí en varias obras, que tiene autores diversos, creo y aseguro que es de Conrad Dressler. Personaje también interesante inglés, que fue un regalo, yo creo que fue un regalo casi de bodas. Pero además de hablar de ahí, y podíamos hablar incluso de esta poesía de Miguel de Unamuno, pues además de eso tenemos muchas cosas en la finca sin entrar en el palacio. Desde este mastodóntico monumento de homenaje a la víctima del terrorismo de Agustín Ibarrola, digo por lo grande, hasta este más sencillo y simple, y ya lleva muchos años, al de Félix Rodríguez de la Fuente, hasta, si hacemos un recorrido por toda la finca, dando la vuelta, pues tenemos este monumento a la libertad de expresión de Víctor González, o este monumento de la Rosa de los Vientos de Schlosser, de lo que queda de él, porque muchas de las piezas ya no quedan, está medio desarmado. Este aguanta mejor, y quizás porque los niños se suben ahí como si fuera un caballito, el gran submarino de Riera y Aragó.
Todas estas obras que hay, casi todas fueron de una cosa que se hizo en 1987, fundamentalmente impulsado por la UIN y el Ayuntamiento, pero fue la UIN en la época en que estaba Ernest Lluch, y fue realmente interesante, y ahí quedaron las obras. Como quedó esta escultura del Coloso de Francisco Leiro, que está allí según se entra, me llevó a mí a los tribunales porque decía que se le tenía que pagar yo. No es broma, no es broma. Al final me dieron la razón y no se le tuve que pagar. No recuerdo ni lo que pedía, pero ahí está el monumento. No sé si se lo habrá pagado alguien. Me imagino que quien se lo encargó se lo haya pagado. Yo no se lo había encargado, para empezar. O esta obra de Paz Mouta, Atios, creo que son 30 toneladas, son 3 piezas. O esta escultura de tela de araña que sirve para que los niños hagan por ahí ejercicios. O esta obra de la charca de Adolfo Schlosser también, que allí está, todavía sigue, pero hace tiempo que no la veo, no sé si sigue igual o no. Pero es muy bonita porque los reflejos, el fondo de la bahía, o el pequeño museo El hombre y la mar de Vital Alsar, que dejó ahí sus naves, que cuesta un potosí mantenerlas continuamente, porque los grandes museos marinos están bajo cubierto, y si no, que alguien vaya a Drasanes, a Barcelona, por poner un buen ejemplo. Incluso la balsa que está ahí ha habido que reconstruirla casi completamente. Ahí tenemos, por ejemplo, esta sirena del escultor mexicano Enrique Joly. O nos vamos hacia el Sardinero. Fíjese qué imagen, con la antigua iglesia de San Roque. Tú eres roca, risco, nebulosa de ola, talco de marisco, perla y caracola. ¿De quién puede ser esto? No puede ser más que de Gerardo Diego. Gerardo Diego, el sardinero pasado y el sardinero más moderno en estos momentos. Aquel sardinero del tranvía, del primer casino, de la iglesia vieja de San Roque. Hoy nos han rehecho la plaza, ya no sé ni cómo se llama, pero creo que no sé si ha perdido ya el nombre de Italia. No sé si ha perdido ya el nombre o no, porque hay quien pierde nombres y apellidos. Bueno, pues ahí tenemos. Hay quien se acuerda ya de lo que era el Sardinero de Santander, mientras lo hizo veraniega la corte suya el rey Amadeo, que diría Amós de Escalante, y que vivió en un palacete de Piquío durante un tiempo y se bañaba en el mar para sorpresa de santanderinos, que no era costumbre bañarse en el mar. Después Isabel II creo que ya también se bañaba, porque necesitaba los baños de ola. Volvemos a tener, la iglesia de San Roque mantiene el monolito, y si alguien se ha fijado, debajo las baldosas marcan cuál era su perímetro. O la más reciente, no tan reciente, 30 años o 30 y pico de Orayo, en la Torre del Rin. O este monumento que también ha dado muchas vueltas, que hizo José Quintana, de Augusto González de Linares, un personaje importantísimo. O este monumento que aún pasa más desapercibido, el busto de María Luisa Gómez Pelayo, la marquesa de Pelayo. Fíjense que lo hizo Benlliure. Tiene una copia en la finca de los marqueses en Solares. O este San Roque, enfrente de la iglesia de San Roque. Incluso, aún conoce menos la gente, este busto del cantante Antonio Vela, un personaje importante, cosechó triunfos importantísimos. Lo hizo Eduardo Anievas, si no me equivoco. Por ahí está Marino para corregirme. Y cuando uno va al mirador de Piquío, que a mí me parece el puente de un barco, pues vemos la decoración, la balustrada la hizo Víctor González, la mesa del Zodiaco, que es realmente interesante, la bola del mundo, que se la atribuyen a Emilio Cortiguera, podía haber algún tipo de discusión. Colón, alguien todavía escribía ayer en el periódico sobre este monumento de Colón, porque iba a ir para un barco con ese nombre de la transatlántica, pero al final acabó estando ahí en el pedestal. O el Frente de Piquío, este grupo escultórico de hombres de mar que hizo Carrilero, o incluso, ¿por qué no?, estos delfines, estos aparatosos delfines en esta fuente de los delfines, o en la plaza de la universidad, al cual vamos poco porque no tenemos años de ir a la universidad, pero ahí hay obras importantes, y voy a fijarme en dos: este Adán y Eva que hizo Alfredo Felices, y este Leonardo Torres Quevedo, que es copia de uno que existe en el Museo del Aire de Madrid,
que lo hizo Andrés La Santa, pero en el de aquí le puso sombrero y paraguas, como es normal, pues aquí la fama es que llueve mucho. O en la calle Honduras, ya no hay, como no hay champanada, ya no subimos a la calle Honduras, ya tampoco estamos de champanada, no estamos de edad de champanada nosotros. Claro, ahí está el monumento, se hizo en 1989, estuve yo en ese acto, cuando vino el presidente Simón Azcona, cuyos familiares pues eran de Noja, se le hizo ahí un homenaje a un personaje importante como era el general Francisco Morazán. Claro, la última vez que yo lo he ido a fotografiar a este hombre no hará mucho, hace muy poquito, no sé si incluso esa fotografía está incluida en el libro o no, exactamente esa, pues ya le habían quitado la nariz. Alguien había ido con un martillo y la había desnarizado. Y aquí la gente le molestan las estatuas. ¿Qué quieren que le diga? Algunas personas. Creo que la de Menéndez Pelayo de Benlliure de la biblioteca, en mi época de responsabilidad, le quitaron 2 o 3 veces la nariz. No, que tiene no es la original, evidentemente. Pues no, es que le molestaba. Había una fuente muy bonita, hecha por Quintana, que ahora creo que está en el ayuntamiento, de Pilaritos, muy preciosa, pues que claro, algún tiempo ha estado en la calle, no duraba nada. Al final yo creo que está en el ayuntamiento en estos momentos, porque si no, no hay manera de proteger las cosas, no respetamos las cosas. El Sardinero, fíjese, la parte norte del Sardinero, lo que llamamos la segunda playa, miren lo que era, a principios del siglo, mire, el campo del Racing perfectamente, el Santander que ha cambiado tanto, se mire por donde se mire. El parque del doctor Mesones tiene también monumentos importantes, como el del teniente Fuentes Pila, el del poeta José Luis Hidalgo. Brinda de eternidad, voy por el sueño que el mismo Dios en esta noche duerme, celeste azul donde un ángel sombrío ha incendiado la estrella del poniente. Los bolos de Soldevilla. Este desarrollo, paseamos por el Sardinero y paseamos alrededor de este, pues es una obra interesante. Lo hizo Joaquín Fernández Palazuelos, un personaje muy interesante, fue represaliado. Bueno, no vamos a contar la historia de cada uno, aunque al final hay una pequeña biografía de todos los escultores, al final del libro. O este que hizo Nierman, y que la Fundación Cervantina es la que financió este monumento, un Quijote curioso, ¿verdad? Y los hermanos Tonetti no nos habíamos olvidado de ellos, evidentemente. Y es más, Juan José Cobo Calderón nos ha hecho allí dos obras de arte magníficas, realistas. Los que han ido al Circo Atlas lo recordarán tal cual. O estas dos curiosas, la imagen del monolito del doctor Fleming, ahora sin vegetación, porque en algún tiempo estaba cubierto, no había manera de verle, y sobre todo visto a través de uno de los menires de Carlos Armiño, que los hay por allí, en aquella zona alrededor del monumento a los Tonetti. En algún tiempo estaba así. Lo hizo el arquitecto Ramiro Sainz Martínez, era un arquitecto municipal. O ya donde está lo de Feigón, pues el monumento a Rubén Darío. O al final, ya donde el Chiqui, pues Juan de la Cosa y el monumento del monumento al cántabro, Cántabrum indoctum juge ferra nostra, el cántabro no acostumbrado a soportar nuestro yugo. Pero en la calle Vega Lamera, que es la que sale del túnel y va por donde el instituto, hay dos monumentos interesantes, un cruceiro importante y una escultura del Cruz Rotario que hizo el arquitecto boliviano José Antonio Delgado, o el propio campo del Racing, toda aquella zona que hemos visto hace un momento en las imágenes, esta imagen superior, pues allí tenemos el Palacio de Exposiciones, allí tenemos el Palacio de Deportes, allí tenemos donde hay un museo del deporte de Cantabria muy interesante, les aconsejo que lo vean, incluso gratis, o el campo de fútbol donde todavía hay un bajo relieve de un personaje importante como Fernando Trío Zabala, Josu, que hizo Cobo Calderón. O ya nos vamos hacia la zona de Valdenoja y encontramos el Don Daniel que antes yo ya había presentado, y además la imagen previa que hizo Manuel Cacicedo de los niños que están con él, que ha quedado y que lo llaman los hijos del astronauta, y es una imagen que está hecha en yeso. Espero que se conserve. O el busto a Santiago Galas,
y aún vamos a encontrar en la finca de Mataleñas esta obra que es la proposición para un vacío, es un homenaje a las víctimas del cáncer, que hizo Carlos Castanedo, un joven escultor, o en el propio Faro esta imagen de Villalobos, de los caídos en la guerra civil, hoy le han quitado la cartela, y si hiciéramos la senda de la costa nos íbamos a encontrar con el Panteón del Inglés o nos íbamos a encontrar ya en la Maruca con el monumento al pescador. Fíjese que el Panteón del Inglés se le puede ver desde muchas perspectivas. Por cierto, como está tan solo, le han vandalizado muchas veces, y eso que la puerta está cerrada. Esto demuestra que pueden los monumentos verse con una perspectiva o con otra y que es interesante disfrutar de ellos. Y es que esta guía histórico-literaria no puede entrar en más, porque, por ejemplo, los trampantojos que hay en muchos de nuestros lugares, en muchas de nuestras fachadas, yo he puesto antes uno que era el de Sotileza en la calle Alta, este otro que está al lado del Centro Cultural de Caja Cantabria, donde están casi diríamos que el Olimpo de nuestros literatos de aquí. Pues esto, hay muchos más en la ciudad que a veces pasan muy inadvertidos. Sería interesante, eso sería una obra para que alguien lo hiciera, pero ya le digo que hay más de 50, son muchos, y pueden analizarse. Pues esto es todo, y yo espero haber disfrutado con esto y que todos ustedes hayan disfrutado. Muchas gracias. Todo esto está aquí, no he dicho nada nuevo. Y si alguien quiere hacerme alguna pregunta, yo, si se la sé contestar, estaré muy complacido. Creo que no me he pasado el tiempo, ¿no? No. Yo pregunta no, pero sí lo que has apuntado, y es una cosa que, no sé, alguien tendría que encargarse de ello hasta oficialmente, es el mantenimiento de los monumentos, porque efectivamente tú dices que cuentas los elementos que le pueden ir faltando a los monumentos, y a mí también me pasa, y realmente pues es una pena que hasta nosotros haya llegado, por ejemplo, el monumento al Machichaco despojado de la mitad de los relieves de bronce que tuvo en su día y que volaron y nadie sabe dónde fueron. O efectivamente la Fuente de los Meones, que de las 3 garzas que había, pues de repente hubo 2, de repente hubo una y ahora no sé si hay alguna. Todo eso realmente debería valorarse más y debería cuidarse más por parte de quien tenga autoridad para ello. Totalmente de acuerdo. Yo comprendo que eso cuesta, y que a veces no hay fondos ni medios para ello, los presupuestos son escasos. Pero alguien me hizo a mí en alguna época esa sugerencia y mandé limpiar las placas de la ciudad hace 30 años. Es decir, que se pueden limpiar las placas simplemente para que alguien las vea más brillantes y las lea, porque algunas son ilegibles en estos momentos. La de Pic, por ejemplo, que está enfrente del Museo Marítimo, pues no es fácil de leerla, no es fácil de leerla. Y sobre todo si están al alcance de la mano. El vandalismo es otro de los problemas, porque la de Pereda, gracias a Dios, el Ateneo, la colocó a una altura que no es fácil alcanzarla, y ahí se conserva casi a 100 años. En su día también Victorio Macho tuvo que cambiar entera la cabeza de Concha Espina, porque le habían arrancado la nariz. Y de hecho él optó, en vez de por hacer una nariz nueva, hacerle la cabeza entera nueva. O sea que eso ha pasado, por desgracia, y no digamos el monumento maldito de Santander, que es el de Augusto González de Linares. A esa mujer le han cortado la mano pues igual 12 veces, y ha tenido manos de 7 u 8 escultores. Y no sé yo, eso parece que no tiene remedio nunca. Zacarías. Felicitaciones, Pedro. Con este libro me recuerda lo que hago todos los días. Asomo al mirador al balcón, saludo a los raqueros, veo la bahía y a Peñacabal. Pero en ti he visto hoy, me ha hecho recordar ese maestro que tenemos en el recuerdo para siempre y lo tengo para siempre, el profesor, empezar por el hermano Ventura de los Maristas, allá en Buriezo,
maestro Antonio Echevarría. Sois maestros toda la vida. Eso imprime carácter. Eres una persona que trabaja siempre para los alumnos. Yo quiero ser tu alumno y me honro de haberte conocido y haberte tratado, porque siempre además estás buscando lo mejor. Te felicito de nuevo y casi me emociono porque quiero darte las gracias únicamente a todos. Pedro es un fenómeno. Bueno, gracias, Zacarías. Yo creo que has exagerado una pizca, pero bueno. Yo, sin embargo, en otros niveles siento que tú eres mi maestro, lo que es la vida. Pero de todas formas, como yo lo he sido de profesión, yo siempre he estado aprendiendo. Y yo he aprendido de mis alumnos bastante más que ellos de mí. Y yo sigo aprendiendo. Lo he dicho siempre. El que no esté aprendiendo todos los días, mal. Hay que aprender todos los días algo. Hay que estar en la actitud de aprender, de ver cosas, de captarlas, de cambiar un poco las perspectivas de cada uno, porque aprender es eso, es integrar lo que uno ve y lo integra en lo que tiene. No todo el mundo lo integramos igual, unos mejor, otros peor, unos de una forma, otros de otra. Y yo espero que hoy aquí alguien haya aprendido, yo desde luego, pero alguien haya aprendido algo. Con que haya aprendido un monumento que no había observado en la ciudad, con eso ya me conformaría yo. Con que haya uno que haya aprendido un monumento, me conformo. Bueno, pues, ¿más cuestiones? O nos vamos, que ya es la hora, antes que nos echen de aquí. Pues muchas gracias.